Ya, muchachos, muchachas. Buenas tardes. Vamos a ver esta guía que corresponde al cierre del primer semestre para los que no estuvieron durante, bueno, todo este periodo. Ya, el primer ejercicio que hay que hacer, tenemos que ordenar las palabras que aquí están para formular una pregunta. Ya, estas son preguntas. Y bueno, esta materia se trata de las palabras que utilizamos para preguntar cosas, ¿ya? Como que la profesora nombra como eh, WH palabras, ¿ya? Porque las palabras, como para comenzar una pregunta, generalmente tienen estas letras, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la profesora explicó esto también, que hay distintas formas de de entender esto, o sea, de ir estructurándolo. Estas son las estructuras que hay que utilizar en estos casos, ¿ya? En el presente tenemos que fijarnos siempre, bueno, en estos ejercicios, si contienen estas palabras que serían los auxiliares, ¿ya? Y si contienen estos auxiliares tenemos que continuar este orden, ¿ya? ¿Ok? Estos son los auxiliares utilizados en presente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a saber si una oración es presente, si contiene, al ver si contienen estos auxiliares, ¿ya? Al contrario de al pasado, o sea, de la misma forma que al pasado en realidad, también en la misma estructura, solamente que tenemos que fijarnos si las oraciones contienen estos auxiliares, ¿ya? Was, were son formas de hablar en pasado, ¿ya? Y por último, hay una estructura correspondiente a presente, a pasado, a presente perfecto, etcétera, etcétera, que van a utilizar esta estructura, ¿ya? En realidad no vale mucho la pena saber si es presente perfecto, si es pasado simple, si es pasado perfecto, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener claro es que si contiene la oración estas palabras, tenemos que utilizar esta estructura, ¿ya? Estos que les pongo aquí son los auxiliares, ¿ya? Va en esta parte, ¿ok? Los auxiliares son estos. Entonces vamos a ir probando. Generalmente uno tiene que empezar siempre colocando, voy a borrar esta línea porque a mí me complica un poco, la palabra que empieza con WH. En este caso sería who, ¿ok? Lo vamos a tildar en amarillo. Esta sería la primera palabra. Ahora tenemos que saber si está en presente, en pasado o utiliza una de estas palabras, ¿ya? Por lo que vemos aquí, utiliza el are, ¿ya? Por lo tanto, lo que le continúa aquí es esto, ¿no es cierto? La segunda parte. Are, ¿ok? El sujeto sería your parents, ¿ya? Vamos a escribir esto de una forma más... Vamos a borrar esto aquí, porque ya no lo necesitamos, perdón. Aquí lo mismo ya, es para ir viendo más o menos cómo se trabaja con esto, ¿ya? Entonces vamos a colocar las QH amarillas, ¿ya? Para ir guiándonos en los ejercicios posteriores. Los sujetos los vamos a poner, perdón, vamos a colocar primero los, los auxiliares, ¿ya? Estos son los auxiliares, los vamos a poner de verde. Y está aquí, los auxiliares en este caso son estos, ¿ya? Luego los sujetos, que serían, ya van a ver, vamos a colocarlos en rojo. Bueno, en este caso se utiliza un verbo, perdón. Bueno, en realidad generalmente se utilizan verbos, pero en este más que nada lo vamos a colocar aquí azul, ¿ya? No, uno que se vea más. Plomo, ¿ya? Y el complemento que sería como algo en realidad que va sumando a la oración, ¿ya? Vamos a poner celeste. Ok, ya tenemos estos coloreados. Entonces vamos a ir viendo ya.
el QH es amarillo, ¿cierto? Aquí el auxiliar, perdón, tiene que ser verde. Aquí vamos viendo entonces cómo vamos respondiendo esto. El who es amarillo porque es la palabra WH que comienza la pregunta, ¿ok? Entonces le vamos a colocar amarillo. El are es el auxiliar. Está aquí, es verde, ¿no es cierto? Este auxiliar de presente, ¿ok? Verde. Your parents sería el sujeto. Sus padres. Entonces es rojo, ¿ok? En este caso no hay complemento, ¿ok? Vamos con la siguiente. Tenemos que saber primero cuál es la pregunta. Lo primero que tenemos que saber es lo amarillo, ¿ya? Sería bueno. Amarillo. Tenemos que ver el tema del auxiliar, ¿ya? Que sería was, were, I am, is, are o estas de acá, ¿ya? En este caso está el was. Sería esta, ¿ya? Entonces vamos a seguir esa estructura, la estructura de pasado, ¿ok? El sujeto sería her, en este caso. Y el complemento sería el celeste, verde, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Amarillo, verde, rojo, verde, ¿ya? Vamos con la tercera, vamos a hacer esta y la otra, la próxima para que ustedes terminen de hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la palabra amarilla que vamos a utilizar en este caso? What, ¿ya? Entonces vamos a tildarla aquí amarilla para que vayan viendo. Vamos viendo el auxiliar, vamos a poner aquí auxiliar para que... Auxiliar. Un auxiliar, ¿ya? Vamos viendo aquí el auxiliar es is. Entonces buscamos acá arriba. ¿Dónde está? Bueno, está en la estructura de presente. Entonces, como está aquí, vamos a tildarla verde, igual que en la estructura, ¿ya? Y el sujeto en este caso sería the time, ¿ok? Suena raro que sea el sujeto en realidad, pero es el sujeto, ¿ya? Tenemos que entender que, perdón, the time sería el sujeto. Tenemos que entender de que un sujeto también puede ser un objeto, ¿ya? En este caso sería it. Aquí no se nombra mucho, pero si tuviéramos que conjugarlo de alguna forma, nos tendríamos que referir al tiempo como eso, ¿ya? Como un objeto, como una cosa, ¿ok? Entonces, vamos armando esto. Palabra amarilla, what. Palabra verde, is. Y el sujeto, the time, ¿ok? Vamos a hacer la última. Tenemos que seguir más o menos el mismo estilo, ¿ya? Nos tenemos que fijar aquí primero en el amarillo, que sería la palabra con W y la H, en este caso es Y, ponerlo amarillo. Vamos a buscar el auxiliar. El auxiliar, en este caso, tienen que poner mucha atención porque aquí es compuesto, ¿ya? Está en un pasado que es continuo, si no me equivoco. Continuo o presente continuo, no estoy muy seguro, pero estos van compuestos, ¿ya? Cuando hay un have y un been juntos, en la misma armazón, por así decirlo, van juntos y tienden a ser el auxiliar, ¿ok? Por lo tanto van a ser verdes, ¿ya? Bueno, aquí de todas maneras está el have, ¿ya? Los huevos nos vamos a aquí. Bueno, como sabemos que estos son los auxiliares, tenemos que seguir esta estructura porque aquí está have, ¿ya? Y vamos ya amarillo, verde, vamos al rojo ahora, que sería el sujeto, they. Ya, lo vamos a poner rojo. Y el complemento sería so tired, ¿ya? Muy cansado. Eso aquí no hay un verbo muy claro, así que lo vamos a colocar celeste. Como complemento nos vamos a soltar el verbo, ¿ok?
Por lo tanto quedaría why, primero, perdón, el amarillo, después el verde, que en este caso sería have been. Primero va have, y después been, después el sujeto que sería they, y luego el complemento que sería so tired, ¿ya? Esa sería la forma de hacer la primera parte de esta guía, ¿ok? Ya muchachos, muchachas, vamos a ver este ítem, que continuamos también con las preguntas, con las palabras para hacer preguntas, las palabras WH. Para ello, bueno, yo voy a utilizar un método un poco arcaico, pero en realidad es bastante decidor. Nos va a ayudar más que tratar de adivinarlas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a arreglar esto, que se equivocó la profe. Uy, me volví a equivocar. What? Oh, no. What? Ahora sí. Y sería lo siguiente, ¿ya? Vamos a probar con la primera. Para esto necesitamos tener acceso a Google. Y si no tenemos acceso a Google, les voy a comentar después cómo... Me pueden hablar por interno para comentarles la traducción, ¿ya? Y ustedes me tienen que hablar como... Bueno, ahí lo van a ver, ¿ok? Is your name, lo copiamos, perdón, con pregunta. Lo copiamos, vamos al traductor. Y vemos que eso se traduce, es tu nombre, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo cuál de estas podría complementar esa pregunta, ¿ya? What? Lo ponemos al principio, siempre al principio, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Si cambiáramos what y pusiéramos where. ¿Dónde está tu nombre? Puede ser, pero igual es como nada que ver, ¿ya? When. ¿Cuándo es tu nombre? O sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? Y... who. Sería la última, ¿no es cierto? ¿Quién es tu nombre? Tampoco es muy... ¿cierto? No, ¿ya? Entonces la pregunta, la palabra que uno necesitaría para hacer esta es what, ¿ya? Entonces la vamos a tildar aquí amarillo. Vamos con la otra, hagamos la misma, ¿ya? Are you from? ¿Eres de? Pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a ir tomando las palabras, las vamos a ir colocando al principio. A ver. ¿De dónde eres? Sí, suena bien, pero esperen un poco. Where? ¿De dónde eres? También pregunta, ¿ya? Why? ¿De qué eres? No. ¿Y who? ¿De qué eres? No, ¿ya? En este caso nos está preguntando de un lugar, ¿ya? Y cuando nos pregunta de un lugar, tenemos que referirnos a where, ¿ya? La 3, are you going to travel? Vamos a hacer esta última y después tienen que hacer ese mismo ejercicio, ¿ya? Are you going to travel? Signo de pregunta y vamos a ir probando. When? ¿Cuándo vas a viajar? Sí tiene sentido. Who? Perdón. ¿A quién vas a viajar? Nada de sentido. Which? ¿A cuál vas a viajar? Sí, pero no. No termina con pregunta en todo caso. Porque no es una palabra de la WH, ¿ya? Y was. ¿A quién vas a viajar también? Tampoco es una pregunta en realidad.
Aquí tenemos que colocar when, porque es la que más sentido nos hace, ¿ya? Sería esta. Y ahí van intentando una por una, ¿ok? No es tan difícil. Cualquier cosa tienen que preguntar. Bueno, seguimos con el ítem número 3. Son términos pareados, ¿ya? Tenemos que unir las oraciones de esta columna, las preguntas, con las respuestas de esta columna, ¿ok? Con flechitas si es posible, ¿ya? Para esto yo voy a utilizar una flechita digital, por así decirlo. Pero ustedes tienen obviamente que hacerlo en su cuaderno, ¿ok? Bueno, para hacer esto es más o menos parecido a al ejercicio anterior. Yo uso el mismo mecanismo, ¿ya? Si no pueden traducirlos mentalmente, por favor utilicen el traductor que tengan a disposición, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice esta pregunta. What has she done? Vamos a tomarla. Ya. Aquí. Vamos a colocar. ¿Qué ha hecho? O qué hizo ella, ¿ya? Se refiere a una ella. ¿Cuál de estas preguntas podría, perdón, de esta respuesta podría responder a esa pregunta? ¿Qué ha hecho? Black significa negro, esto significa una hora, nada, un año, 150 lucas, pop music, eh, a 2 cuadras, dice aquí, ¿ya? Como de distancia. Entonces, nothing, ¿no es cierto? Ella, ¿qué ha hecho ella? Nada. Vamos a insertar ahí una flechita. Ok, entonces esta va aquí. Vamos con la siguiente. How much does the ticket cost? Este es más o menos lo mismo. Hagamos esto. Más fácil, ¿ya? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿A qué se refiere? A un valor, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Cuál de estas preguntas, de esta respuesta, perdón? Serían 150 lucas, ¿cierto? Ponemos aquí insertar. Vamos a colocar una flechita que nos tire para allá. 150.000 pesos. Vamos a la siguiente, ok. Vamos a tomar esto. Ahí dice como a qué hora empieza el concierto, una cosa así. ¿A qué hora empieza el concierto, ya? Eso nos refiere a una hora. ¿Cuál de todas estas da una hora? A las 8:30, ok. 8:30 pm. Vamos a tomar, vamos a hacer una flechita entonces hacia allá. Para parearlo, ok. Vamos, en la última. What kind of music do you like? Aquí nos pregunta qué tipo de música te gusta. Aquí el único tipo de música es pop music, ¿ok? Entonces vamos a insertar una flechita hacia allá. Okay, y así tienen que terminar las 3 restantes, ¿ok? A ver, la siguiente, el siguiente ítem, ya tenemos que responder algunas preguntas en inglés, obviamente. Yo les recomiendo perdón, esto nada que ver. Yo les recomiendo para este ejercicio usar el traductor también, ya. Algunos que manejen más el inglés van a saber qué preguntas les están haciendo, ya. Puede que algunas sean más difíciles, pero yo les recomiendo en ese sentido usar el traductor para que no sea tan difícil, ya. Por ejemplo, aquí nos preguntan ¿cuándo fue que naciste? ¿Cierto? Vamos a ir aquí. ¿Cuándo naciste? Es una pregunta. Yo les recomiendo hacer clic aquí y colocar la respuesta en español aquí. Yo nací el 3 de enero de 1994, por ejemplo. Y colocamos entonces esa respuesta, ¿ya? I was born on January 3, 1994, ¿ya? Eso sería como la respuesta verbalmente, ¿ok? Hoy me equivoqué. Copiamos o lo escribimos, tal cual, ¿ok? Hoy se me hizo muy grande. ¿Ya? I was born on January 3, 1994, ¿ok? Lo mismo con esta pregunta. Vamos a hacer lo mismo.
Aquí pregunta qué hiciste la semana pasada, algo así, yo creo. Colocar inglés aquí. Vamos a ver. ¿Qué hiciste la semana pasada? Le eché un té, le eché un té. Vamos a responder en español. ¿Qué hice la semana pasada? Trabajé. Yo trabajé todos los días. ¿Okay? I worked every day. Yo pondría esto entonces. ¿Ya? Eso sería como mi respuesta. Vamos a la 3. Lo mismo. Tienen que hacer lo mismo con todas las preguntas. Aquí pasamos de inglés a español. ¿Por qué estudiaste en el Liceo Portal La Cisterna el año pasado? Nos pregunta la profesora. ¿Qué podemos responder? Porque ahí está mi mejor amiga. ¿Ya? Podríamos poner eso como respuesta. Because there is my best friend. ¿Ok? Esa podría ser nuestra respuesta. ¿Ya? Chicos, chicas, utilicen esto, la tecnología a su favor, ¿ya? Los que puedan, utilícenla a su favor. Indaguen y vean siempre las posibilidades que tienen para realizar estas pruebas que de repente son medias difíciles, ¿ya? En este caso tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestras casas, así que aprovechenlo, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la 4 para finalizar esta. La vamos a copiar y vamos a colocar aquí. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál sería mi película favorita? Yo creo que Batman, ¿ya? Podríamos poner mi película favorita es Batman, ¿ya? Ponemos entonces my favorite movie is Batman, ¿ya? O my favorite film, ¿ya? Como la profe nos pregunta por film, significa lo mismo en el fondo, pero como ella nos pregunta por film, ponemos film, ¿ok? Yo les recomiendo que hagan así este ejercicio, ¿ok? Ya muchachos, vamos con, creo que la última, no, falta una más. La penúltima, vamos con, con el penúltimo ejercicio, ¿ok? Lo que tenemos que hacer aquí, bueno, yo les recomiendo nuevamente usar el traductor aquí, porque esta igual es difícil, ¿ok? La profesora nos está pidiendo que nosotros formulemos una pregunta a partir de la respuesta que ella nos va a dar, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo dice, la señora Hutchins trabaja en una tienda de mascotas. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos que hacer las preguntas. ¿Dónde trabaja entonces la señora Hutchins? Tenemos que hacer esa pregunta en relación a la respuesta que ella nos da, ¿ya? El primer ejercicio yo lo voy a tomar, lo voy a copiar. También vamos a ir al traductor. La respuesta sería, he comprado guantes verdes. ¿Qué pregunta podríamos realizar para responder eso? He comprado guantes verdes. Podríamos poner ¿de qué color compraste los guantes? Entonces esta respuesta nos daría ¿de qué color compraste los guantes? ¿Ok? La copiamos y respondemos eso. Yo lo voy a poner aquí. ¿Ok? Vamos con la siguiente. She studied yesterday from 9 a 10 p.m. ¿Ok? Vamos a tomar esto, lo vamos a traducir obviamente para tenerlo más fácil. Estudió ayer de 9 a 10 pm. Ella estudió ayer de 9 a 10 pm. ¿Cómo podríamos responder eso? ¿A qué hora estudió ayer ella? ¿A qué hora estudió ayer ella? Y nos da esta respuesta. What time did she study yesterday? Copiamos esto
y lo pegamos aquí, ¿ok? O lo escriben aquí en todo caso, porque ustedes lo están haciendo en el cuaderno. Vamos a continuar con la 3. Es más o menos la misma. Bueno, es la misma. Tenemos que hacer el mismo procedimiento. Vamos a pegar esto aquí. Vamos a Egipto para ver las pirámides. ¿Cómo podríamos preguntar a esa respuesta? Vamos a Egipto a ver las pirámides. Podríamos preguntar: ¿por qué van a Egipto de viaje? Why, o de vacaciones, pongamos mejor. Why are they going to Egypt on vacation? Lo mismo, copiamos esto y pegamos aquí, escribimos aquí. ¿Ok? Así tienen que hacer este ejercicio. No es tan difícil. Vamos con la última, con el último ejercicio. Aquí la profesora nos está pidiendo que nosotros escribamos las preguntas que nos da aquí en presente simple, usando el do o el does, ¿ok? Aquí nos da el ejemplo. Where you work son las palabras. Nosotros tenemos que formar primero la pregunta WH. Luego, como lo hicimos en el primer ítem, luego el auxiliar. Vamos a ponerlo rojo aquí. Luego el... ¿cómo se llama esto? El sujeto y luego el complemento, ¿ok? Ese es el orden, siempre va a ser el orden. Vamos a colocarlo plomo. En este caso vamos. What should do? Aquí tenemos que saber que esta es la pregunta. La palabra WH, ¿ok? Lo vamos a colocar a amarillo. Uy, no, era al revés. Ahí, a amarillo. ¿Ok? Este sería el sujeto, chi. ¿Qué color lo tenemos? ¿Rojo parece? No, perdón, era celeste. Celeste. Y aquí tenemos que poner mucha atención porque do no está haciendo de auxiliar aquí, ¿ya? Está haciendo de verbo. El do puede ser utilizado como verbo o como auxiliar, ¿ok? En este caso es un verbo. No tenemos, aquí no nos dan los auxiliares, ¿ya? No nos dan estas opciones dentro de las oraciones que nos da la profe, ¿ya? Por lo tanto, ese do es sí o sí un verbo, que significa hacer. ¿Ok? Sería entonces plomo. Y bueno, como comentamos anteriormente, estas preguntas se responden así, o sea, se hacen así. Colocamos el amarillo. Aquí teníamos que colocar do o does, ¿ya? Una de las dos. ¿Cómo saber cuál elegir? Como dije anteriormente, a ver, ¿dónde puedo escribir eso? El do se utiliza en primera persona, ¿ya? I, you, we, have. Y el does se utiliza en tercera persona. She, he, it. ¿Ok? En este caso, si nos damos cuenta, es he, el sujeto. Por lo tanto, bueno, estamos aquí en realidad, en la 1, perdón. En este caso es she. De todas maneras, también es tercera persona. Por lo tanto, vamos a utilizar does. ¿Ok? What does? Continuamos entonces con el celeste, she, y terminamos con el complemento, do. What does she do? ¿Ok? La tercera, vamos a ir practicando. Lo mismo, vamos. Amarillo, where. Este es el sujeto. Y este es el verbo, live. Perdón, aquí.
ponemos primero amarillo. El auxiliar, que no lo tenemos, que es el que tenemos que usar, do o does. En este caso usamos el does, porque el sujeto es he, ¿no es cierto? Aquí está. He. Anoten esto en algún lado ya, para que tengan más o menos claro los auxiliares que tienen que utilizar. Como tenemos he, entonces aquí utilizamos does. Y aquí iría el sujeto, en este caso he, y luego el verbo, que sería lo que está aquí. ¿Ok? Ya las siguientes son un poquito más difíciles, pero vamos que se puede. Esta va a ser nuestra pregunta WH. Entonces las vamos a colocar de forma amarilla. Me equivoqué, ¿no? Amarilla, ¿ok? Your husband es el sujeto, ¿ya? Por lo tanto va a ser celeste. Y like es el verbo. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Igual que delante, ¿ya? Colocamos la primera palabra amarilla, what music. Aquí tienen que poner atención, ¿ya? Porque este es el sujeto, your husband, sería como su primo o algo así. Tu primo. Se refiere a un él, ¿ya? A un he. ¿Ok? Por lo tanto vamos a utilizar este auxiliar, does, porque aquí está he, ¿cierto? What music does. Ponemos your husband, sería el sujeto, like, que sería lo plomo, ¿cierto? Primero lo amarillo. Aquí tenemos el rojo, que sería el verbo, lo que estamos buscando aquí. What does. Luego el sujeto. Y luego el verbo. Ok, vamos con la última, ya después ustedes terminan. Lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Buen, palabra de pregunta, amarillo. Sujeto, celeste. Verbo, do her homework, hacer su tarea. Ella hacer la tarea de su hermana, ¿ya? Perdón, hacer su tarea, porque se refiere a ella misma, ¿ya? Vamos a colocar esto plomo. Voy a repetirlo porque pueden haberse confundido, ¿ya? WH pregunta, bueno, amarillo. Sujeto, chi. Aquí, you sería el verbo, igual que acá, ¿ya? Pero aquí hay un pequeño complemento que sería su tarea para la casa, ¿ya? Entonces, esto, pregunta, sujeto, verbo. Ok. Por lo tanto, vamos a seguir la misma estructura. When, que sería lo amarillo. Aquí nos fijamos que el sujeto es chi, por lo tanto usamos dos. Ya, vuelvo a insistir. Si aparece chi, he o it, vamos a utilizar siempre dos. Luego vamos a colocar el sujeto y luego por último el verbo, ¿cierto? El verbo que sería lo plomo, que sería lo último que escribimos ahí. Do him homework. ¿Ya? Lo mismo, vamos a ver aquí. Amarillo, que es la palabra WH. Does, que sería el auxiliar. She sería el sujeto, ¿cierto? Celeste. Y esto sería el verbo, con una pequeña complemento, ¿ok? Plomo. Y eso, muchachos, de eso se trata este último ejercicio, ¿ya?